7:38 en el territorio continental ecuatoriano, siempre en las ciudades y provincias que hacen patria en esa región del país, más aún ahora con amenazas por los grupos irregulares alzados en armas en nuestro territorio, como sucede en la provincia de Esmeraldas. Precisamente nos faltan 3 miembros del comercio, un ciudadano también de la provincia de Imbabura, secuestrados, y que es el reflejo de lo que ha venido ocurriendo por la irresponsabilidad del gobierno anterior, que dejara una herencia en todos los campos, no solo en deuda pública, endeudamiento externo, sino también un tema tan delicado como es la seguridad, la defensa de la soberanía e integridad territorial. Precisamente para abordar desde la visión de la frontera norte, queremos dar la bienvenida al señor prefecto del Carchi, Guillermo Herrera. Queremos conocer en primer término cómo ve esta situación compleja en la frontera norte, cómo se mueve la provincia del Carchi, y luego hablaremos de otros temas de desarrollo. Buen día. Muy buenos días, un saludo cordial a la ciudadanía de nuestro país. En efecto, la frontera norte del Ecuador nuevamente hace noticias, y no de la mejor manera. Esta vez con un tema que lo habíamos venido advirtiendo desde hace no menos de unos 5 o 6 años, todo este proceso de la firma de paz en Colombia, una guerra larguísima que sufrió ese país y que terminó pues con una negociación con la guerrilla de las FARC. Nosotros habíamos advertido que va a traer elementos negativos a nuestro país, a la frontera entre Ecuador y Colombia, y no ha pasado mucho tiempo para que nosotros nos demos cuenta como Estado, no siquiera como gobierno del señor Moreno, sino como Estado, que nunca estuvimos preparados, que las instituciones llamadas a establecer una estrategia de seguridad y resguardo de la población, de las fronteras, como es la Cancillería ecuatoriana, como son las Fuerzas Armadas, como es el Estado, en definitiva, nos cogió de nuevo una situación alarmante. Vemos que se ha focalizado en la provincia de Esmeraldas atentados de los que no habíamos sido testigos nunca los ecuatorianos, y un desenlace del último evento, el secuestro de 3 miembros del diario El Comercio, que estaban haciendo una labor de seguimiento para informar a los ecuatorianos sobre la situación de la frontera norte. Y lo más preocupante, Miguel y ciudadanos, lo más preocupante que, siendo muy objetivos, nosotros no vemos que se atina a dar una respuesta lógica, contundente, equilibrada a este tema. Como que estamos esperando que se den las cosas y el gobierno con sus diferentes ministros e instituciones reacciona nada más. No estamos tomando la iniciativa, reaccionamos frente a los hechos que se están dando en la frontera, en Esmeraldas específicamente, y así no podemos solucionar un problema que vino para quedarse en el país. Yo creo que los ministros están ilusionados de que esto va a durar unas semanas, unos meses. No, señores, veamos lo que pasó en Colombia, veamos lo que pasa con el narcotráfico en estados mucho más fuertes y poderosos como el mexicano y en otros países, y cuál es la capacidad de reacción del Estado ecuatoriano, cuál es la situación de las fronteras. Es por eso, Miguel, que he pedido a la compañera Lucía Sosa, como presidenta de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, integrado por las 4 provincias fronterizas, que hoy tengamos una reunión extraordinaria, los prefectos del norte, y establezcamos un manifiesto al pueblo ecuatoriano y sobre todo a los gobiernos de Ecuador y Colombia. Lo primero, lo básico, no podía faltar la solidaridad de las prefecturas del país frente a las familias de los secuestrados, los 3 miembros del comercio, el secuestrado imbabureño que está más de 5 años en estas condiciones, solidarizarnos con ellos, con los familiares también y con las instituciones de los militares fallecidos en una acción desleal, inédita en nuestro país, pero también apoyar las medidas. No puede
podemos hacer menos apoyar las medidas que tome el gobierno. Hoy necesitamos unirnos como un solo frente, pero no por apoyar las medidas que está haciendo el señor presidente Lenín Moreno, podemos dejar de sugerirle también que renueve su equipo, que refresque la política externa que tiene nuestro país, que establezca un norte en las relaciones regionales que tiene Ecuador, que entendamos que somos un país y que debemos tener capacidad de incidencia sobre Colombia. Mire, lo que ha hecho Colombia durante todos estos años, desentenderse de la realidad que vive su frontera sur, luego de la firma de paz dejó que los grupos irregulares tengan a gente que no se sumó al proceso de paz, no tiene presencia en la frontera ni en Carchi, ni en Esmeraldas, ni en Sucumbíos, sino en sitios puntuales, y claro, ese problema que era colombiano nos lo está traspasando a nosotros los ecuatorianos. Se reúnen los presidentes de Ecuador y Colombia y Lenín Moreno no tiene la capacidad de incidir en el presidente colombiano. De tal manera que incluso fue el gobierno... ¿Para que cuide mejor la frontera? Por supuesto que sí, que cuide mejor la frontera, que asuma su responsabilidad como gobierno de un país extranjero en cuidar su frontera, en generar la presencia pública en Nariño y en Putumayo principalmente. ¿Y qué es lo que pasó frente a los hechos de violencia en Esmeraldas? Fue el propio gobierno colombiano de Santos el que convocó a la reunión de presidentes de Ecuador y Colombia. Hemos perdido la iniciativa, no tenemos un norte en lo que son negociaciones de Ecuador y Colombia, y estamos solos frente a estos enemigos que no habíamos tenido como país. Yo creo que es necesario que mantengamos la unidad como sociedad, pero es necesario, señor presidente Moreno, con mucho respeto le manifiesto, pero es necesario que usted ponga a la gente más capacitada de nuestra sociedad a afrontar un problema que vino para quedarse en el Ecuador y que hay que resolverlo de manera urgente e integral. Señor prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, ¿qué pasó con aquel discurso manido que no solo de los regímenes anteriores, sino en general como política de Estado, aquello de las fronteras vivas? ¿Cuánto se ha desarrollado? ¿Cuánto ha tenido presencia el Estado? Y no solo los gobiernos autónomos descentralizados, en general el Estado, para hacer presencia frente a la ausencia precisamente del Estado colombiano en el límite fronterizo. Mire, lo que ha hecho el Estado Nacional en la frontera norte del país ha sido un abandono total. En 10 años del anterior gobierno, donde tuvimos grandes cantidades de recursos económicos, fruto de los buenos precios de materias primas como el petróleo, de lo que exporta nuestro país, yo siempre he estado manifestando y haciendo una comparación de la inversión per cápita. La inversión per cápita en Carchi, en Esmeraldas y en Sucumbíos fue mucho más baja que la media a nivel nacional. Cuando las fronteras tenemos un nivel de desarrollo menor, el gobierno del señor Correa lo que se dedicó a hacer es que los gobiernos provinciales tenemos la competencia de producción y que nosotros debemos encargarnos de fomentar la producción en nuestros sectores, y nunca reconoció que es insuficiente la presencia del Estado ecuatoriano. ¿Qué ha hecho Lenín Moreno? Abierto un poco más el diálogo con sus ministros, pero cuando nosotros miramos inversión en el resto del país y en las fronteras, ha pasado lo mismo, absolutamente lo mismo. Hoy en el manifiesto que vamos a establecer los prefectos del norte del país, a más de apoyar las medidas que tome el gobierno ecuatoriano, le vamos a solicitar que cumpla con lo que dice la Constitución. La Constitución habla de un trato preferencial a los cantones fronterizos. Miremos qué es lo que pasa en Colombia. Casi 20 años que ellos tienen una ley de desarrollo fronterizo que le permite a los gobiernos locales, como son a las gobernaciones y a los municipios, contar con recursos económicos para hacer inversión en la frontera. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Tienen también su ley de fronteras, de desarrollo fronterizo, y en Ecuador, en nuestro país, ni siquiera los asambleístas ni el Ejecutivo han sido capaces desde el año 2008 que tenemos la nueva Constitución en establecer un cuerpo legal que permita
no solamente recursos económicos, sino instrumentos y herramientas para que el Estado Nacional se posicione, haga presencia en la frontera y no solamente cuando tenemos estos problemas se convoque a reuniones de seguridad. Señor presidente Lenín Moreno, lo que necesitamos es inversión, erradicar los altos niveles de pobreza que tenemos en Esmeraldas, que tenemos en ciertas zonas de Carchi y en Sucumbíos. Si usted llama a un consejo de seguridad, eso está muy bien, lo apoyamos, pero lo que tiene que llamar es a una reunión con las autoridades locales, con la ciudadanía y juntos como sociedad brindar mayor atención en la frontera, mayor inversión, mayor atención social para generar lo que usted decía, señor periodista, las llamadas fronteras vivas, que en el norte de la patria, ni en los años de Correa, ni en los 10 años de Correa, ni en los 11 meses del señor Moreno, hemos visto una política de Estado que busque resolver los problemas de inequidad que vivimos en el norte del Ecuador. ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene el señor prefecto del Carchi en esa zona fronteriza? Sabemos que algunos están represados, pero ¿cuáles serían los urgentes que permita enfrentar con éxito frente a estas amenazas latentes? Y como usted bien señalaba, esto no será cuestión de semanas o de meses porque iría de largo. Mire, el primer tema para tener una presencia adecuada, efectiva del Estado es la conectividad que debemos tener principalmente entre lo que es Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. ¿Qué es lo que se ha hecho con la inversión pública en vialidad? Ha llegado a todo el país, con excepción del norte del país. Si nosotros hablamos de la vía panamericana, llega hasta el Cantón Bolívar de la provincia del Carchi y de Bolívar hasta Rumichaca, que es la frontera por donde más transitan bienes, servicios y personas entre Ecuador y Colombia. Tenemos una vía panamericana destruida, únicamente de 2 carriles, es decir, el progreso de los 10 años de la revolución ciudadana, entre comillas, no llegó al norte del país. Una conectividad que nos permita brindar servicios básicos a las parroquias fronterizas, que los cantones fronterizos pueden establecer un plan de desarrollo con cada una de las comunidades. ¿Cómo hemos estado atendiendo las necesidades de nutrición, las necesidades de salud, incluso de educación en el cordón fronterizo con la presencia de la cooperación internacional? El Estado se ha desentendido, ha sido la cooperación internacional, Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, los que han venido a atender, a solventar en estos años las necesidades que tienen los pobladores fronterizos. Sin embargo, el Ecuador como Estado no ha establecido una política de atención a estos sectores. ¿Qué creemos nosotros? Que hay que hacer uso de lo que dice la Constitución. El artículo 249 establece el trato preferencial a los cantones fronterizos. Allí nos está dando el camino para que el Ejecutivo presente a la Asamblea Nacional una ley que en primer lugar permita la presencia masiva de las instituciones del Estado en la frontera y que brinde a los municipios, a las juntas parroquiales y a las prefecturas de las fronteras del Ecuador la posibilidad de contar con recursos para inversión social, para inversión pública que equilibren la desventaja que tenemos en el cordón fronterizo. Desde la visión de la prefectura del ¿cómo se debería articular estas debilidades para recuperar frente a las debilidades, especialmente en la zona de Carchi y Esmeraldas? Mire, no hay que perder de vista tampoco a Sucumbíos, que tiene sus características, su problemática. Primero, yo creo que el gobierno debe volver su mirada hacia los sectores que tenemos estos problemas. Desde el mes de enero que se profundizó el conflicto con los atentados de los grupos que hicieron en Esmeraldas, el presidente no nos ha convocado a los prefectos. Era apenas lógico, si él está convocando a exmilitares, está convocando a otros sectores, siéntese con los prefectos, con los alcaldes de la zona, tenga de primera mano una visión de la realidad que tenemos en ese sector para que él pueda tener un campo más amplio, más real de lo que está pasando en la frontera norte del Ecuador y pueda tomar medidas adecuadas y efectivas. Esto no ha sucedido, es por eso que hoy nos vemos obligados los prefectos de la Mancomunidad del Norte a establecer un manifiesto, a decirle, señor presidente Moreno, aquí estamos,
presente, dialogue con nosotros, atienda las necesidades que tienen las fronteras del país, sobre todo la frontera norte del Ecuador. Mire cuál es la inversión que usted está haciendo a nivel nacional y mire cuál es la inversión que está haciendo específicamente en el norte del país. Hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes y usted como presidente tiene la obligación de establecer una política de desarrollo con la participación de la gente y de los ciudadanos. Mire, Miguel, hoy lo que nosotros se ha conocido en los medios nacionales es el secuestro, por ejemplo, de los miembros del staff del comercio, pero hace algunas semanas el ex teniente político de la parroquia de Tobar Donoso, que está ubicado en el Carchi, es una parroquia fronteriza con Esmeraldas y con Colombia, fue asesinado. De eso no se ha dicho nada. El tema de la minería ilegal que tenemos en Tobar Donoso, el tema de las concesiones mineras que se ha dado en Imbabura, en Esmeraldas y en Carchi. Se ha dejado a su suerte a esas poblaciones. Tenemos presencia de mineros ilegales del sur del país y el Estado no atina a dar una respuesta adecuada y efectiva. Yo creo que le hemos dado una tregua necesaria al señor presidente. Insisto nuevamente, vamos a apoyar, no faltaba menos las medidas que el señor Moreno tome para solucionar este tema, pero hoy sí es el momento de recordarle y exigirle que cumpla con la Constitución, que ponga un equipo sobrio, un equipo con experiencia al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Seguridad, de Defensa, que nos brinde a los ecuatorianos la seguridad de que tienen certeza en los elementos que van a adoptar para volver la calma al país. Lo que está haciendo ahora el gobierno, me duele decirlo, únicamente está reaccionando frente a la iniciativa de los grupos armados clandestinos que están entre Ecuador y Colombia. Es decir, en vez de una reacción ha faltado acción. Ustedes han solicitado reunirse con el presidente Moreno como Mancomunidad del Norte, los prefectos de las provincias fronterizas. ¿Cómo miran esto? Mire, nosotros hemos solicitado al señor presidente de la República desde hace ya meses atrás que nos permita reunirnos antes de que se den estos hechos lamentables. No ha sido capaz de establecernos una hora en su agenda de trabajo para tratar los problemas de las 4 provincias del norte del país, y ahí están los resultados, ahí están las consecuencias. Yo creo que un presidente que no escucha a los gobiernos locales, no escucha a los prefectos, va a tener menores elementos de juicio para adoptar medidas que necesitamos en el norte del país. Este problema, ciudadanos ecuatorianos, vino para quedarse. No es cuestión de solucionarlo en unas semanas o en unos meses, es un problema al que debemos dar atención permanente, que va a durar años en erradicar los niveles de violencia, las mafias que están manejando ese sector del país, y necesitamos no solamente las buenas intenciones, no solamente las declaraciones de los funcionarios de gobierno, sino hechos concretos que sean plasmados en una ley de desarrollo fronterizo, en recursos económicos y en una presencia efectiva del Estado ecuatoriano en el norte del país. Quizás ha habido que me importismo usted como un prefecto que ha sido reelegido en el Carchi, que ha estado al frente de la institución pública. Este es un problema que se arrastra. Yo recuerdo el caso de Angostura, cuando hubo un informe de lo que sucediera allá en la región amazónica, los secuestros de hacendados que cobraban estos grupos irregulares. Es decir, esto no es nuevo, señor prefecto del Carchi. ¿Y qué medidas se han adoptado para ir paulatinamente, por un lado, haciendo presencia el Estado y por otro, tomar las debidas medidas de seguridad? Bueno, yo creo que la posición del Estado ecuatoriano, no solamente en este gobierno, sino históricamente, en los últimos 30 años, ha sido una posición extremadamente débil frente a las acciones del gobierno colombiano. Nosotros como país hemos sido los receptores de la mayor cantidad de migrantes de Colombia en estados de dificultad que han tenido esos ciudadanos. Todos estos años los hemos recibido en el territorio ecuatoriano, hemos tenido que brindarles asistencia, educación, salud. Frente a eso, ¿cómo nos ha compensado el gobierno colombiano? Con cero, con nada, absolutamente con nada. Nosotros hemos tenido que movilizar a la policía, a las Fuerzas Armadas para que resguarden nuestra frontera,
cuando al frente en el territorio colombiano con quienes hemos tenido que hablar como Estado ha sido con la guerrilla, no ha sido con el gobierno colombiano. Establecer acuerdos con estos grupos en Colombia para que ellos resguarden la frontera. O sea, no hemos tenido frontera con Colombia, básicamente, en cierta parte de la región fronteriza. Nuestra frontera ha sido la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Esa es la realidad que hemos tenido. Hoy han cambiado las circunstancias. Hoy, en los foros internacionales, Ecuador debe obligar al Estado colombiano que tome las medidas de seguridad que le corresponden como Estado y no asumir nosotros individualmente un problema, una crisis que nos la quieren heredar y quieren dejarla solamente en nuestro territorio. Entonces yo creo que el presidente Moreno debe tener un grupo asesor no solamente en temas de seguridad, sino en política exterior, en política binacional y obligarle al Estado colombiano que asuma su responsabilidad. Si no hacemos eso, nuestra posición seguirá siendo débil y estaremos cargando un problema que no nos compete. Por ello usted está pidiendo e insistiendo cambios en el manejo de la política exterior, de la política de seguridad, que este momento se ha advertido debilidad. Mire, lo que nosotros estamos viendo es que nos cogió de nuevo este problema. No estuvimos preparados como Estado ni como sociedad, pero ya han pasado algunos meses y no tenemos la capacidad de reacción adecuada. No tenemos una política clara de qué vamos a hacer en ese sector, en Esmeraldas específicamente. El señor presidente ha hecho algunas declaraciones, ha llamado a sus ministros de defensa y de seguridad, pero con eso no se soluciona el tema. ¿Cuántas son las familias que están en la frontera? ¿A qué se dedican? ¿Cuántas de estas familias pasan al lado colombiano en épocas bien definidas como raspachines de la coca? ¿Cuántos les venden insumos, vituallas? ¿A cuántos de esos podemos dar cobertura generando empleo, políticas públicas de desarrollo agrícola, condiciones mejores para que ellos puedan producir sus bienes y vendernos en el interior del país con carreteras adecuadas? Absolutamente nada. Hemos dejado a esa gente que se desenvuelva a su suerte. La prefectura de Esmeraldas, los municipios de ese sector han hecho a la medida de sus posibilidades pequeñas obras de vialidad, pero nada más. Ahora, entonces, si les dejamos a su suerte, ¿a qué se van a dedicar ellos? Ahora, señor prefecto, esto se produce precisamente por la falta de políticas de desarrollo. Cuando usted habla de los raspachines, de aquellos que van y colaboran y ganan buen dinero para cosechar la coca, por ejemplo, contrasta con los recursos exiguos que hay para el sector productivo. Mire, hace 4 años o 3 años aproximadamente, el Estado transfirió la competencia de fomento productivo a las prefecturas del país. Y nosotros hemos venido reclamando en la Corte Constitucional una resolución en donde nos entrega esas competencias con 0 recursos económicos. Imagínese usted que hoy las prefecturas del país, las 23, tenemos la obligación de impulsar la agricultura, la ganadería, la microempresa, pero con 0 recursos adicionales por parte del Estado ecuatoriano. Se habla mucho del gasto que hace el Estado, pero el gasto que hace el Estado es a nivel del gobierno central. A los gobiernos locales nos han dejado con un presupuesto que se equipara al del año 2013 y ya estamos en el año 2018, 5 años de retroceso. Y las medidas económicas, el plan económico del gobierno no avisora una mejor situación para que tengamos recursos e impulsemos medidas de desarrollo. Es decir, estamos en completo abandono, en completa indefensión, pero es hora de que cambie esta realidad, de que cambie esta situación, si queremos que el Ecuador continúe siendo la isla de paz de la que siempre nos sentíamos orgullosos. Hoy se reúnen los prefectos. Hoy nos reunimos a las 10 de la mañana, vamos a analizar todos los elementos de esta crisis que vivimos en Esmeraldas, que vivimos en Carchi, que puede ampliarse a lo que es Imbabura y a lo que es Sucumbíos, y luego de ese análisis vamos a establecer un comunicado sobre todo al gobierno nacional para que atienda los pedidos y las necesidades de nuestra frontera y también para pedirle que encuentre una solución adecuada
con políticas públicas de desarrollo y seguridad ciudadana. No solamente una reacción policial o militar frente a la crisis, sino verdaderas Porque, políticas claro, de el desarrollo. problema no solo es militar ni policial, siendo importante el resguardo de la soberanía y integridad territorial, va mucho más allá. Va mucho más allá el problema. Estábamos hablando de ciudadanos que nunca han tenido la presencia del Estado, que nunca han tenido apoyo en el sector agrícola, tierras muy productivas, hay algunas experiencias importantísimas, por ejemplo en la producción de cacao, con la cooperación internacional se está exportando el cacao de esos sitios, la gente es buena, es trabajadora, pero si no hay otras opciones, ¿qué puede hacer? Venderle insumos antes a la guerrilla, hoy a los grupos irregulares. Esa realidad tiene que ver el Estado ecuatoriano. Yo me pregunto si el señor ministro de Defensa alguna vez habrá conocido la frontera norte del Ecuador, si el señor Navas alguna vez habrá transitado por las comunidades de Esmeraldas, por las comunidades de Carchi, si ni siquiera cuando le hemos invitado los prefectos han tenido la voluntad de ir a ese sector. ¿Cómo van a resolver este tema? Si ni siquiera conocen la realidad, ni siquiera han visto qué sucede en la frontera. Entonces, señor presidente Moreno, ponga gente capaz para solucionar este tema, si no vamos a tener grandes dificultades y usted es el responsable de este tema. Bien, muchas gracias. La presencia del señor prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, y la situación en la frontera norte, que hay que ponerle mucha atención. Este no es un problema que se va a superar de la noche a la mañana. Hay un problema instalado que hay que enfrentarlo con unidad y en búsqueda de la paz de nuestro territorio. Muchas gracias, señor prefecto. Gracias a usted, mía. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano.